hay dos caminos. Un camino es a la vida eterna y el otro camino es a la condenación eterna. Gloria al Señor. Entonces vamos a abrir la palabra en Génesis, en el capítulo 6. Vamos a abrir la palabra, pero antes vamos a orar. Padre bendito, Dios poderoso, Rey de reyes y Señor de señores. En esta hora, Padre, abre nuestra mente. Inyecta, Señor, tu conocimiento hacia nosotros para ver, Padre, en qué parte estamos fallando, en qué parte nos estamos rebelando, Señor, contra tu reverencia, contra tu poder y contra tu temor. Perdónanos, Padre, si lo estamos haciendo. Te pido, Señor, que redargulles nuestro corazón y nuestra alma y ponos en línea para seguir avanzando por las sendas que tú nos has trazado. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a aplaudir al Señor Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. Dice la palabra en Génesis, capítulo 6 y el versículo 5, y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Quiere decir que Dios se arrepintió de haber creado a la humanidad, en el sentido que había cometido un error. No, porque si Dios cometiera error, entonces ¿de qué Dios estaríamos hablando? Porque nosotros sabemos que nuestro Dios es perfecto, es un Dios que no se equivoca, es un Dios que todo lo hace. Más bien, el Señor nos manifiesta en el sentido que le dolía en el corazón, porque el Señor no cambia de parecer. El Señor no cambia de parecer. Más bien, esto expresa la tristeza de su corazón. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo claro. Un padre educa a su hijo desde su niñez, lo manda al colegio y siempre le está diciendo: hijo mío, ten mucho cuidado con las personas que se acercan a ti. Ahorita en este tiempo estamos padeciendo de mucha droga, delincuencia, no vayas a meterte en esas cosas. Y el hijo le dice: sí, papá, sí, está bien. Y sigue avanzando el hijo, y sigue avanzando, y el papá siempre le recuerda. Ya el hijo está creciendo, 10 años, 11 años, 12 años, y el papá ahí sigue hablando: hijo mío, no te vayas a ir por el camino mal, por el camino de la droga, por el camino del robo, por el camino de la mentira. Tú tienes que ser una buena persona. Sigue creciendo el hijo, 15 años, 16 años, 17, y el padre sigue hablándole, porque el padre lo quiere, porque lo ama, y no quiere que su hijo se pierda. Y entonces, ¿qué sucede? Que por ahí llega a los 17, 18 años y le invitan a consumir droga. Él lo hace primero a escondidas, después comienza a cambiar de actitud, una actitud desesperante por buscar dinero para la droga, y el padre se da cuenta. Y el padre lo descubre y habla con su hijo. Y su hijo reconoce que efectivamente sí había cometido ese error. El padre jamás se va a arrepentir de su hijo,
pero sí le va a doler en el corazón que todo lo que él había hablado a él, todo lo que le había aconsejado, no lo había hecho y cayó en desobediencia. Eso mismo, Dios, a pesar que tiene un corazón más infinito, un corazón más puro, y es el modelo de amor que nos enseñó el Señor a mandar a su Hijo unigénito a morir por nosotros, ese molde de amor es único. Entonces el Señor se refiere, cuando Él dice que se arrepintió Jehová, se refiere a que le dolió en el corazón que la humanidad desobedeciera, y el pueblo, justamente el pueblo de Israel, estaba desobedeciendo al Señor en todo momento. Después de haberle librado de la esclavitud del pecado, el Señor le dolió mucho en el corazón. Gloria al Señor. Eso demuestra la rebelión del hombre. Y seguimos diciendo en Eclesiastés, en el capítulo 7 y el versículo 29 dice: he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas prevenciones. Gloria a Dios. Eso está en Eclesiastés, en el capítulo 7 y el versículo 29. Dios creó a los seres humanos para vivir rectamente, pero el hombre ha dejado el camino de Dios para seguir sus propios caminos de perversidad y maldad, porque no quiere obedecer a Dios, sino que él quiere obedecer a su propia concupiscencia, al deseo carnal, al deseo de su costumbre paganas, y se alejaron del Señor, porque el Señor mismo lo está diciendo, que solamente ha hallado que el hombre sea desobediente, sea deshonesto con él mismo. Rebelión del hombre. Siempre el hombre se está rebelando en cada momento, como actualmente también. Se rebelan muchas personas, e inclusive dentro de la iglesia. Porque aquí le está hablando al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel somos nosotros. Ahora hay un solo pueblo, un solo linaje. Ya no somos nosotros fuera de Israel, sino estamos dentro de Israel. Gloria al Señor. Entonces el Señor está manifestando su dolor por aquella desobediencia. En Jeremías 3:20 dice: pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricaste contra mí, oh casa de Israel, dice el Señor. A sabiendas a la obligación de servir a Dios, de amar a Dios con todo nuestro corazón, de adorarle con mucho temor, quebrantamos nuestra fe y nos alejamos de Él. Y su palabra de amor de Dios hacia nosotros lo tomamos como ignorancia. No nos acercamos a la presencia del Señor. Por eso el Señor está hablando aquí. ¿Por qué te rebelas contra mí? Si lo que yo quiero para ti es las cosas buenas, no para que te pierdas, para que estés prevaricando contra mí, para que estés desobedeciendo mi palabra, para que estés haciendo cosas que no te he dicho que lo hagas. En Isaías capítulo 1 dice, Isaías capítulo 1 y el versículo 2 dice así: oh cielos, oí cielos, y escuchad tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí,
y ellos se rebelaron contra mí. Y el versículo 3, el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Versículo 4. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Israel, el pueblo de Judá, gloria al Señor, estaba pecando y no quería conocer ni entender lo que Dios le decía, violando el pacto moral que había hecho el pueblo de Judá, el pueblo de Israel, con el Señor, en servirle y adorarle. Cuando el Señor libertó de la esclavitud por más de 400 años que estaban en el poder de Egipto, hubo un pacto cuando pasaron ellos el Mar Rojo. Cuando el Señor abrió el Mar Rojo y ellos cruzaron el Mar Rojo, y ahí se comprometieron en servirle al Señor, en amarle, en adorarle. Ahí estaba liderando Moisés. Pero eso también habían violado. No querían ellos. Se habían olvidado del pacto espiritual. Ellos buscaban su propio castigo, porque sabían que si ellos violaban el pacto, violaban la obediencia al Señor, entonces ellos estaban en riesgo de recibir castigo. Como nosotros también, hay veces nos quejamos de enfermedad, nos quejamos de falta de trabajo, nos quejamos de desunión familiar, que los hijos se han rebelado contra los padres, de adulterio, fornicación. ¿Por qué? Porque hemos abandonado a Dios. Hay compromiso con el Señor que no cumplimos en la iglesia. La iglesia no cumple con los compromisos que tiene con el Señor. Fallamos muchas veces, y no hay que echarle la culpa a Satanás, porque Satanás y el pecado ya está vencido. Satanás ya está vencido. El pecado ya está vencido. Cristo lo venció en la cruz del Calvario, y ahora por ese vencimiento, por esa victoria de Jesucristo, todos nosotros estamos en victoria. Sino que ¿sabes qué? Nos agarramos de Satanás porque no podemos controlar nuestra propia concupiscencia. No podemos controlar nuestros propios deseos carnales. Claro que Satanás tienta. Satanás tienta. Te da sueñito, ¿no? Te da sueñito. Cuando quieres orar en la madrugada, te da sueño. Pero tú depende de ti si te levantas o te sigues durmiendo. Pero Satanás está ahí, rascándote la cabeza, buscando la forma como enfriarte. Pero eso depende de nosotros. No depende de Satanás. Depende de nosotros que obedezcamos a Satanás. Si nosotros obedecemos a Satanás y te dice, sigue durmiendo, entonces tú vas a seguir durmiendo porque le das caso a él. O te dice, no vayas a la iglesia, no te congregues porque le haces caso a él. O te dice, Satanás te pone a la mujer o te pone al hombre para que tú adulteres o forniques, pero eso depende de cada uno de nosotros si lo hacemos o no lo hacemos. Y a eso el Señor se está refiriendo al pueblo de Israel.
que el pueblo de Israel, a pesar que ellos vieron todos los milagros, ellos vieron cómo se abrió el mar rojo, pero antes de eso vio la columna de fuego que el Señor había puesto cuando el pueblo de Egipto venía a atacar al pueblo de Israel, porque al frente estaba el mar y no había escapatoria, y el Señor puso ahí una columna de fuego para tener al ejército de Egipto. Y no sabía. Y Moisés en ese momento se pone a orar y el Señor le dice: ¿qué haces orando? Levanta la vara. Porque hay momentos donde tenemos que actuar. Debemos accionar. Porque si no accionamos y solamente vamos a orar, no. Tenemos que orar y accionar. Porque si no accionamos, de nada nos sirve la oración. Gloria al Señor. Y mira lo que sigue diciendo aquí, la palabra aquí en Malaquías, en el capítulo 1 y el versículo 6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Está hablando el Señor. ¿Dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Dios está acusando directamente a la iglesia. Ahora todos somos sacerdotes, ¿verdad? Dios está acusando a los sacerdotes en ese tiempo de Israel, está acusando a los sacerdotes. Antiguamente los sacerdotes eran los que estaban encargados en orar, en cuidar todo lo que era concerniente a la alabanza del Señor, a cuidar el tabernáculo, los que cargaban el tabernáculo, también estaban los levitas. Pero el Señor acusaba acá a los sacerdotes, les decía a él. Dios acusa a los sacerdotes en no haber honrado y no haberle dado buenos ejemplos espirituales aquí. En los ejemplos espirituales, en el momento que tú sirves a Dios, tú le estás dando esos ejemplos espirituales a las personas que te ven. Cuando tú ves, cuando tú sirves al Señor, cuando tú adoras, cuando tú estás metido en las cosas del Señor, le estás dando testimonio a tu familia, a las personas, a los vecinos, a los amigos, porque están viendo la diferencia y están viendo el temor hacia el Señor Dios Todopoderoso. Pero si no haces eso, si en vez de comenzar a orar, a alabarle, a honrar al Señor, te pones tú a hacer cosas con el mundo en la calle, te vas a jugar un partido de fútbol cuando tenías tú que estar orando en ese momento, dejaste tú la oración por irte a jugar un partido de fútbol. Estás cambiando la adoración al Señor por un partido de fútbol, o por una película, o por una reunión familiar. Pero en ese momento tenías que orar. Pero llegó el vecino, llegó el amigo, llegó el primo, llegó el hermano, y tenías que orar y dejaste la oración y te fuiste tú a atender al amigo, al hermano o a la familia que había llegado cuando ellos podían esperar. Son cosas que lo hacemos a veces pensando de que está bien lo que estamos haciendo. El punto principal de nuestra vida, tanto ahora como en la eternidad, es adorar al Señor. Y en Malaquías 7 dice, Malaquías 7, el mismo versículo: ¿en qué ofrecéis? Dice, sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Dios acusa también al pueblo de Israel. Lo acusa el Señor de deshonrarlo. ¿Sabes cómo los honraba también ellos? Cuando le ofrecían pan inmundo. Los animales muertos, los peores animales que morían por enfermedad,
eso le ofrecían al Señor en su altar. O los animales cojos, o los animales ciegos, los animales enfermos, eso le ofrecían al Señor en su altar. Por eso Dios dice, ¿tú crees que la mesa de Jehová es despreciable? ¿Cómo tú puedes ofrecer animales inmundos? Y todavía tú preguntas, ¿en qué te hemos deshonrado? Es igual ahora. Hay muchas personas que le ofrecen sacrificio al Señor, porque ayunar es un sacrificio. Pero esa persona aprovecha en que tiene una cita médica y se va a hacer análisis, porque sabe que no puede desayunar, porque tiene que irse en ayuno, y ese ayuno le presenta al Señor. Y se voy a aprovechar de presentar este ayuno al Señor, porque no voy a poder comer hasta que me saquen la sangre, hasta el mediodía o hasta las 2 de la tarde. Despreciable. Tú no puedes estar presentando cosas que tú no tienes como para tu salud, o voy a ayunar porque quiero adelgazar. Tampoco. Tú tienes que ayunar para levantar el espíritu conforme a la necesidad del Señor. El levantamiento del espíritu es con sacrificio, porque tienes que darle la entrada al Espíritu Santo para que Él haga en tu vida como Él quiera hacerlo, para que tu espíritu tuyo pueda subir y menguar la carne. Pero acá hacemos al revés, no obedecemos al Espíritu Santo y dejamos que la carne domine nuestro ser. Y cuando la carne domina nuestro ser, el espíritu de nosotros mengua, no el Espíritu Santo, el espíritu mengua, y entonces la carne toma el control. Por eso que nos da sueño, no vamos a la iglesia, no nos interesa el evangelismo, no nos interesa leer la palabra, no nos interesa nada de lo que el Señor nos dice. ¿Por qué? Porque hemos permitido que nuestro espíritu mengue y la carne se elegue. No, porque no obedecemos al Espíritu Santo. Gloria al Señor. Entonces no debemos nosotros darle cosas de segunda o de tercera o de cuarta mano al Señor. No debemos sacrificar la primera ofrenda que nosotros debemos darle, somos nosotros mismos. Si tú le quieres dar una ofrenda de amor económico también, le puedes dar, pero la mejor ofrenda es nuestro servicio. Somos nosotros mismos. Cuando nosotros adoramos al Señor, cuando ayunamos, cuando estamos en una vigilia, cuando estamos inmersos en la obra del Señor, estamos ofrendando. Estamos nosotros menguando la carne y dándole el valor y el lugar a nuestro espíritu por medio del Espíritu Santo. Estamos obedeciendo al Espíritu Santo, y cuando uno obedece al Espíritu Santo nunca dice no en nada, porque hay veces justamente cuando hay esa cosa, el enemigo tiene poder para meterte dolor, para meter un malestar, el desánimo, tiene poder. Por eso que muchas personas, cuando le ponen velita a una imagen, ¿sabe lo que pasa? Le sucede el milagro, porque Satanás está detrás de esa imagen, escuchando tu petición. Tú le dices y estás orando de repente por un familiar que tiene alguna enfermedad y sana. Es porque Satanás le ha hecho un milagro. Entonces tú vas a seguirle poniendo velita, porque vas a creer y vas a pensar que esa imagen, ese santo, entre comillas, ha hecho el milagro. Y eso más rápido te va a llevar ¿a dónde? Al infierno, temporalmente. No debemos caer en los trucos de Satanás. Debemos estar atentos y alerta a lo que el Señor nos manifiesta. Por eso el Señor dice que su mesa de Él no es una mesa despreciable. Es una mesa donde nosotros tenemos que darle lo mejor al Señor, porque Él es nuestro Creador y nuestro Dios. Amén. Gloria al Señor. Bendito es el nombre de Jesús. En Juan, en el capítulo 13, versículo 19, dice: y esta es la condenación,
que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Muchas personas no quieren acercarse a la luz, porque sus obras son malas. Pero no saben que todas aquellas personas que piensan de esa manera, el Señor en su debido momento, todas las cosas encubiertas, todo lo va a sacar a la luz. El Señor sabe, a Él no le podemos engañar. Si el Señor te llama a la luz es para que tú camines en santidad y puedas dejar todos aquellos vicios. ¿Y acaso, y por qué lo hace el Señor? ¿Sabes por qué lo hace el Señor? Porque te ama. Y porque te ama, te busca. Y porque te busca, quiere salvar tu alma para que estés con Él por la eternidad junto a Él, junto al Padre, al Espíritu Santo y a Él. Porque Dios es uno solo, no son tres, uno solo. Pero debemos esforzarnos, debemos ir a la luz. La luz significa obedecer la palabra del Señor, porque el momento que Jesús entra a morar en nuestro corazón, Él es el que va a guiar, pero hay que dejarnos guiar, hay que dejarnos que el Espíritu Santo tome el control de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestra alma, de todo nuestro ser. Cuando el Espíritu Santo toma el control de todo nuestro ser, entonces nosotros vamos a tener la facilidad de obedecer fácilmente cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo haga en nosotros esa transformación, amado hermano. Tenemos que nosotros dejar que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Recuerda que nosotros somos barro en la mano de Dios y Dios es nuestro alfarero. ¿Nos va a hacer doler? Claro que sí, nos va a hacer doler, pero hay que resistir para poder salvar nuestra alma. Gloria al Señor. Dice Romanos 7:21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Nunca debemos nosotros, ¿sabe qué? Mencionar el poder del pecado. Si nosotros vamos a decir, quiero hacer el bien, pero el mal está en mí. ¿Y qué cosa es el mal? ¿Qué cosa es el mal que uno tiene? El pecado. ¿Y quién más? El pecado y a Satanás. El poder del pecado ni a Satanás hay que buscarlo como excusa, porque son enemigos vencidos por Cristo Jesús. No podemos decir nosotros, no voy a ir, que el enemigo dijo que no vaya al evangelismo. No, tú ya no puedes mencionar esas cosas. Un cristiano que está empapado, que está mojado, que está lleno del Espíritu Santo del Señor, no puede decir, yo no fui porque Satanás no quiso que yo vaya. Eso es mentira. Satanás ya está vencido. Jesús lo venció en la cruz. Ya no puede hacer nada Satanás. Claro que él va a perturbar nuestra vida, va a estar alrededor siempre, buscando la forma como caer. Por eso que muchos caen. Pastores de grande prestigio que el Señor lo ha usado de mil maneras, caen. Porque el enemigo busca su debilidad. Como todos nosotros caemos, tenemos pecado. Pero no pecados intencionales, son pecados casuales, que nosotros nos vamos al mercado y por ahí escuchamos lisura, entra en el pecado por oído, porque tenemos que nosotros inmediatamente lavarnos en la sangre de Jesús. O vemos alguna persona que nos ofende y hay veces nos airamos, nosotros a veces respondemos mal. Por la actitud de nuestro carácter, porque nuestro carácter todavía falta que se amolde, pero hay veces no se sale, quiere salir de ese viejo hombre con esas respuestas negativas. Entonces, ¿qué no pasa? No voy a correr a Cristo Jesús y decirle, Señor, aguanta mi carácter, porque yo ya no soy ese niño que era antes, ahora soy una nueva criatura en ti, Señor. Pero hay cosas que no salen, a veces con los hijos, cuando los reprendemos y no obedecen. Hay veces con la familia, a veces con la esposa, siempre hay. Pero son cosas que se tienen que remediar inmediatamente ante la presencia del Señor. Pero lo demás,
que tú vayas a cometer un pecado intencional. Cuando te llama un amigo y dice, ¿sabes qué? Vamos a meternos una cajita de chelas. ¿Qué vas? Te vas a la casa de él o escondido y te metes la caja de chelas y tú dices, bueno, pues, nadie me vio. Gloria al Señor. El Señor dice, todo te es ilícito, pero no todo te conviene. Así que cada uno busca su propio pecado. Su propio pecado. Gloria al Señor. Dice, ya vamos a acabar. Dice la palabra aquí en Romanos 3, versículo 10 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. 11. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y 12. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay justo significa que nadie es inocente. Nadie es inocente. Somos valiosos ante los ojos de Dios, porque Él nos ha creado a su imagen y nos ama, pero no hay un solo justo. ¿Sabe cuándo vamos a alcanzar la justicia? Cuando nosotros seamos transformados, cuando nosotros sigamos de frente buscando la presencia del Señor y nosotros lleguemos a lograr encerrar los ojos en Cristo Jesús, y cuando nuestra alma se vaya a la presencia del Señor, ahí vamos a ser justos, porque el Señor ahí nos va a dar vestidura blanca y vamos a esperar ahí todavía que se complete un número de cristianos que también van a morir. Gloria al Señor. Qué bueno debemos nosotros pelear nuestra batalla para alcanzar la justicia divina de nuestro Señor Todopoderoso. Dios es nuestro creador y a su imagen nos ama, y a su imagen nos hizo y es por eso que nos ama. Pero no hay un solo justo, dice el Señor. Entonces debemos nosotros esforzarnos cada día para avanzar en la justicia. Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías menciona cómo Israel se apartó de los caminos de Dios, como ovejas errantes. Por todo Dios enviaría, por todas esas cosas, por toda esa desobediencia, Dios enviaría al Mesías, que para que por medio del Mesías volvamos todos a tener la oportunidad de reconciliarnos con Dios. Y al momento de reconciliarnos con Dios, estamos nuevamente en el camino correcto que el Señor nos ha trazado. Pero mira la maravilla y el amor de Dios que siente por nosotros, a pesar de que constantemente le mostramos nuestra rebeldía y nuestra desobediencia. Pero aún el Señor ahí está, porque no quiere que te pierdas. Él quiere que llegues a la vida eterna. Y dice Marcos, el último versículo, dice, en el capítulo 6, versículo 6, dice, respondiendo él le dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí. El 7 dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Gloria al Señor. Jesús llamó a los fariseos, a los escribas, hipócritas, porque de labios honraban, pero más no practicaban lo que el Señor enseñaba. Se paraban en las calles, cuando ayunaban, se paraban en los muros, ponían las manos ahí, a punto de desmayarse, hacían su número,
no se lavaban la cara, querían demostrar que ellos eran religiosos, que amaban al Señor, pero el Señor lo descubre. Hipócrita, le dice, de labios me honras, pero más tu corazón está lejos, más tu obediencia está lejos, pero sí hablas bonito, porque hablaban muy bonito, ellos conocían la ley, pero no practicaban lo que ellos decían. Por eso el Señor lo llama hipócrita. ¿Cuántos hipócritas habrá dentro de la iglesia? ¿Cuántos habrán? Que quizás los hermanos, entre ellos mismos, los pastores, no se dan cuenta, pero el Señor sabe cuántos hipócritas hay en la iglesia. Y es mejor dejar eso y volver al camino correcto, arrepentirse verdaderamente y esforzarse. ¿Y sabe qué? No hay que tratar de hacer lo que no podemos hacer. Más bien hay que conformarnos en hacer lo que sí podemos hacer. Porque si nosotros estamos buscando en hacer lo que no podemos hacer, porque nadie puede hacer como humano lo que tú quieres en el camino del Señor, no. Mejor haz lo que sí puedes hacer para el Señor. ¿Qué te quiero decir? Muchos se autonombran apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, sin autorización y permiso de Dios. Si el Señor no aprueba, por más que tú estudies en el mejor instituto teológico, si el Señor no aprueba tu llamamiento, vas a estar sentado en la silla sin hacer absolutamente nada. Y todo lo que quieras hacer no lo vas a lograr, porque no lo vas a poder hacer, porque el Señor conoce tu corazón. El Señor conoce el corazón de cada uno. Por ejemplo, yo nunca quise llegar a ser pastor, y se lo decía al Señor, porque el Señor me llamó a mí. Desde antes que yo entre la palabra del Señor, me llamó siervo. ¿Cómo me llamó? De esta manera. Lo voy a testificar. El Señor me lleva a un sueño y me da una revelación. En esa revelación yo aparezco en un coliseo llenecito de personas cristianas. De entre esas personas que estaban alabando al Señor, yo estaba también alabando al Señor en ese lugar. Y el que estaba predicando la palabra estaba como más o menos a 8 a 7 metros de distancia. Como el coliseo tiene los asientos para la parte de arriba y la parte de abajo es donde hacen cuando se manifiesta, el púlpito estaba en la parte de abajo. Y yo estaba en el coliseo, yo estaba en unas graditas pequeñas. Ahora estaba en la segunda, tercera grada. Y la grada continúa más arriba. En eso el predicador, el que estaba predicando la palabra con vestiduras blancas, llama y dice: siervo Emilio. Yo, en ese momento que yo estaba ahí recibiendo la revelación, yo volteo a mis costados para ver si alguien se llamaba Emilio. No estaba pensando que el que estaba predicando, el predicador, me llamaba a mí. Entonces, nuevamente, como nadie salió, nuevamente repite el Señor, el predicador, dice: siervo Emilio. Al ver nuevamente a mis costados que nadie contestaba, le dije, agarrando mi mano, la palma de mi mano, me puse en el pecho y le dije: ¿yo? Y me dijo: sí, tú.
aquí viene el primer llamado. Cuando me dijo, sí, tú, el primer llamado me dijo, ven. Comencé a correr. No lo pensé 1000 veces. No dije yo, ¿por qué voy ahí? No, comencé a correr donde él estaba. De frente comencé a correr. Y cuando yo llego, miro así, y no le veía su cara. Salió un resplandor y era toda su vestidura blanca. O sea, era el mismo Señor que me estaba llamando. El segundo llamado, agarró el micro y me dijo, toma. Y yo lo miré y agarré el micro. No le dije no, al momento agarré el micro. Y de ahí me dijo, predica. Y comencé a predicar sin saber nada. Comencé a predicar y me salían las palabras que el Señor ponía en mi boca, y el pueblo que estaba ahí alababan, saltaban, cantaban, todo ahí. Y después de eso me levanté. Y el Señor mismo a mí me llamó de siervo.